Ahí, de hecho, Johnny me llama la atención porque la metáfora de lo orbital está en ambos proyectos y usted llama la atención sobre el hecho de que uno abre y otro cierra, entonces también la idea de revolución en el sentido de cambio abrupto, sino una vuelta sobre su propio eje. Con esto que usted añade respecto al hecho de que el mirar panorámicamente, otra vez una metáfora de lo geográfico, el proyecto Luis Caballero puede dar cuenta, en esta versión número 11 puede dar cuenta de manera clara, algo así como de un zeitgeist local o generacional o incluso relacionado con crisis planetarias como la de la pandemia, donde se reflexiona así desde diferentes puntos en torno a problemáticas que nos atraviesan de lleno, a pesar incluso de que no queramos vernos involucrados en ellas, y que en su caso, a pesar de que usted no hablara de la reflexión en torno a, perdón, usted no reflexionara en torno a las variables de lo económico mundano, la inflación post pandemia también le cascó, ¿no? También se le atravesó ahí, Giovanni. Ahí quería preguntarle respecto a ese punto, digamos, cuando lo material se empieza a dificultar, pues por la carestía a la que se enfrenta el proyecto, si en ese punto fue donde surgieron los podcasts, o si estos también se dieron como de manera más orgánica respecto al crecimiento que había tenido hasta el punto en que aparecieron el proyecto. La realización de los podcasts, Guillermo, fue mucho más fresca, como más natural. Ok. Era algo que fue apareciendo por necesidad de la misma propuesta. Uh-huh. Ni siquiera como entender también como en todo este proceso que se estaba llevando a cabo, pues cuáles eran las necesidades. Yo sé que este proyecto, esta propuesta es bastante ambiciosa en ese sentido, Uh-huh. pero era un riesgo que me gustaba asumir. Yo quería ver hasta dónde se podía llevar pues como toda esta propuesta, algo que uno tiene pues en mente Uh-huh. y de forma muy abstracta, de forma no material, empezar como a que vaya fraguando, vaya materializando, se vaya dando forma también, que eso es de mucho de lo que se trata también Rojo Uh-huh. y como todo este asunto pues como de la inmaterialización, ¿no? Pues como que mediados por pantallas, mediados pues como por voces, por sonidos, por plataformas, donde supuestamente nos hace sentir que estamos cada vez mucho más en contacto, pero realmente lo que estamos es cada vez mucho más distantes los unos de los otros. Uh-huh. Y también pues como mucho más como puestos en un lugar confortable, ¿no? Pues es como que no nos vemos en dificultades de la proximidad de cuerpos, Uh-huh. eso también ayuda pues como que a que todo empiece a revolucionar y a transformarse. Pues, la mediación pues genera unas estabilidades que pueden ser también pues, peligrosas. Uh-huh. Lo hemos estado viendo ahorita pues como con los estudiantes, yo que trabajo en el campo de la docencia, volver otra vez a los espacios, volver a contactarse con las personas, fue pues como un trabajo muy difícil para todo el mundo, inclusive para nosotros que éramos pues como las personas que estábamos ahí acompañando a cada uno de estos jóvenes, a muchas generaciones que se han, pues, ahora que se han visto afectadas pues como por este asunto de la mediación. Uh-huh. Ahí, Johnny, antes de nada, para no dejar en punta esa mediación, cada espacio está acompañado de un apellido, Nemo, Anfe y Karma. Podríamos simplemente para explicarnos, pues porque hay una etimología para cada uno muy importante en términos estructurales. Sí, perdón que me fui hacia otro lado, pero y que tú ya me habías preguntado eso, pero Nemo es el punto más distante de la Tierra, está ubicado en el Océano Pacífico, casi en el centro del Océano Pacífico, Uh-huh. y Nemo significa nada o vacío. Y entonces, pues como que para mí eso era también como algo interesante dentro de la propuesta, bautizar el espacio de esa forma, un espacio pues como del vacío y de la nada, pero un espacio también como limpio para explorar Uh-huh. y como para volver a construir cosas. Uh-huh. Eh, y por otro lado, pues como que en ese punto de la Tierra, es un punto físico, es un punto Sí. que existe realmente, es un punto donde la comunicación de los medios de transporte, en este caso, pues como el, los aviones, pierden contacto con todos los continentes por unos segundos. Uh-huh.
y pues como que a mí eso también me gustaba, como que todos esos elementos que iba pues explorando, investigando dentro del proceso, hacía pues como que se llenaran de sentido en la investigación que se estaba llevando a cabo. Ujú. Y por otro lado, Nemo también es como el cementerio de todas las naves espaciales. Es el punto donde caen las naves espaciales y está programado pues para el 2030 que la Estación Espacial Internacional caiga en ese lugar. Entonces, pues es como el lugar del derrumbe. Y es como, pues, como el lugar donde vuelve y se activan como otros procesos de vida distintos pues, a los que estaban pues, por fuera del espacio de la Tierra. Ok. ANFE, que fue así como se bautizó, se le denominó al planetario, perdón, es uno de los de las últimas señales enviadas de la Tierra al espacio. Entonces son unas siglas que ahora no recuerdo muy bien, un mensaje de la Tierra, creo que es que se llama en español. Entonces me parecía bastante, por un lado, poético, pero también diciente, pues que los podcasts estuvieran pues como activándose desde ese espacio físico que es el planetario, ¿no? Y es como el espacio también donde las personas tienen como un acercamiento con la tecnología, tienen un acercamiento pues también a fenómenos del espacio exterior, y es el primer momento donde se puede estimular como mentes más jóvenes para verse involucradas de forma directa o indirecta pues como con todos estos procesos de investigación. Y por último, el Observatorio Astronómico Nacional, que es un museo histórico que está al interior en la Casa de Nariño, era Karma, o es el Karma, o Karma, que no es Karma con K, sino Karma con C. Y este obedece a unas siglas de dos observatorios que se renovaron en los Estados Unidos para volverse como un punto muy importante para la investigación de las imágenes del espacio, como nebulosas y galaxias, y que después vino a ser reemplazado por ALMA, que es el proyecto del Observatorio de Investigación en Chile, en el estado de Atacama. Entonces, todos estos nombres, si te das cuenta, Alma, Karma, pues como que tienen curiosamente unas relaciones muy particulares, pues como con cosas que están atravesadas en la propuesta de Rojo. Y también, como otro aspecto que me llama la atención, es que no sé si los científicos muy conscientemente denominan de esta forma, pues como cada uno de estos espacios que están vinculados, una gran parte de los observatorios están ocupando los espacios sagrados de comunidades indígenas en otras partes del mundo. Entonces, está como en tensión todo este asunto pues de la racionalidad occidental y los conocimientos que se desplazan de esa racionalidad occidental. Ahí, Giovanni, digamos, para quienes hemos seguido el proyecto, hay dos capítulos en lo físico, dos espacios, donde se están realizando muestras, un espacio en lo digital, el ciclo, esta serie de podcast en Seca Web, y teníamos como un punto de expectativa, creo también como por el morbo del lugar político que ocupa el observatorio respecto a lo que se podría presentar allí de su proyecto. Finalmente hicimos como el proceso, el trámite, pues como 3 días antes anuncios, etcétera. Esto coincidió con elecciones y después como que bravo, se decidió que no se hacía esa parte del proyecto allí, no sé por qué, pero si quiere hablar sobre eso, que además usted dice, ¿no? Como que sí se va a hacer al final. Cuando estábamos pensando en el observatorio, me llamaba mucho la atención porque el observatorio es el primer espacio en Latinoamérica que se construyó
como el espacio de la ciencia. Ok. Y entonces, que tenía pues, como un potencial y tenía pues como unas bases muy fuertes pues como para la propuesta de Rojo que está pues como planteando unas relaciones entre arte, ciencia y tecnología. Uh-huh. Pues que no es tan tecnológico como puede verse en otros proyectos, pero está reflexionando sobre ello. Y pues y la promesa en sí misma que implicaba pues Uh-huh. este espacio para Uh-huh. Latinoamérica. Uh-huh. Y pues que Entonces una pregunta, como una puntualización. Sumer se encontró que este observatorio, a diferencia de otros virreinatos, es el primero que se consolidó como un espacio de investigación, o sea, sobre Nueva España, sobre el sur del continente. Ok, 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 sí. rarísimo además. Sí, pues... Pues un territorio tan poco cosmopolita como, y tan religioso como el de la Nueva Granada, pues que se abra a eso versus, no sé, la Nueva España que tenía directo contacto con la metrópoli. Ok, De acuerdo, y propuesto también por Mutis. Mutis estaba pues como ok, sí. pues, desarrollando otros proyectos, pero además le tocó pues enfrentarse a este proyecto. Ajá. Y un proyecto que de entrada fue fallido también, pues porque no es, pues, para los que no conocen pues la historia del observatorio, no está construido de la forma correcta pues como para visibilizar las estrellas y estudiar las estrellas pues en ese momento con los telescopios. Uh-huh. No existía la cúpula, sino que era el segundo piso y desde las ventanas de ese segundo piso pues entonces la persona que estaba haciendo pues como procesos de estudio tenía que ir girando el telescopio. Uh-huh. Y pues no correspondía, pues porque era un espacio que estaba pensado desde el otro mundo, desde el mundo antiguo, para el nuevo mundo, Uh-huh. que desencajaba pues como en diferentes, en muchos niveles. Uh-huh. Y eso, pues como que todos esos procesos y todas esas indagaciones que iba encontrando me llamaban mucho la atención, Uh-huh. pues porque de alguna forma, pues como que evidenciaba lo que era la promesa de la tecnología, pues como para este continente. Uh-huh. Y del conocimiento y de la ciencia también como para este continente. Siempre hubo pues como todos esos procesos de comparación entre el viejo y el nuevo mundo, y José Alejandro en un proyecto pues se ha encargado en una de sus obras y en otras, el cocodrilo de Humboldt no es como el cocodrilo de Hegel, pues como que se encarga justamente de evidenciar todos esos procesos de comparación y al mismo tiempo pues como de superioridad e inferioridad entre un mundo y el otro. Ok, Giovanni. Entonces, existe la posibilidad de que se realice la etapa karma. Eh, Creería que, digamos, para continuar dialogando respecto a estas etapas que cubre el proyecto, valdría la pena como volver al parqueadero, que es donde sí efectivamente se realiza como la parte más gruesa de las indagaciones, porque no es solamente una, sino varias. Y hay una serie de decisiones a partir de lo material y de la ocupación del espacio que generan como preguntas en quienes van a ver la exposición, no solamente como personas especializadas de lo que llamaríamos circuito de arte contemporáneo, sino público general o en formación respecto por ejemplo, la prevalencia de imágenes aparentemente disímiles, como unas banderas hechas en papel seda, puestas en lo alto en formatos muy pequeños, además no como banderas de repúblicas, como con un orgullo de nación, sino más casi que como elementos empáticos de identificación de grupos pequeños. Hay elaborados pines que están ubicados en una gran tela que está como en una de las partes centrales del espacio. Hay unas placas en metal o que simulan metal doradas, pues yo no las toqué porque... Son metálicas, son de bronce. Eso, yo no las toqué porque lo que está en el museo no se toca. Pero más allá de eso, ellas también están intervenidas con textos, hay casi versiones facsimilares de otras piezas similares como este disco dorado, donde pues está como Carl Sagan y esa idea de humanidad, etcétera, que viajó con la Voyager en el 72, creo, no lo recuerdo ahora, y una bola de motas, y, en fin,
y muchos materiales como a nivel de lo impreso escrito que aparecen allí. Ahí quería preguntarle, Giovanni, respecto a esa proliferación de objetos, ¿qué categorías utilizó usted? ¿Cómo estableció esa ordenación? Si la hubo, o más bien fue como aleatorio, ¿cómo se dio? Pues la verdad no hubo categorías, Ujú, esto se fue dando de forma, pues no sé, seguramente para un curador pues sí es muy importante pues como el asunto de las categorías ujú, y como ir identificando qué debe ir y qué no, y qué no, y qué no, o cómo entran en diálogo cada una de las formas y de las ujú, piezas pues que se están disponiendo en el espacio. Pero pues primero, pues yo no soy, pues no tengo ningún conocimiento de curaduría, es más como un asunto intuitivo también, y ujú, pues ¿no? Algo que seguramente muchos de los artistas tienen y es como esa aproximación con el espacio y el manejo del espacio, no como un elemento que consigna formas, ujú, sino como un elemento que también está vivo y que establece relaciones pues como con esas formas. ujú, Y así mismo pues fue operando cada una de las piezas que se estaban pues como creando. Yo tenía como una idea más o menos ujú, de qué era lo que se veía. Con José Sanín también estuvimos desarrollando un 3D, ujú, pues como para tener una cercanía a lo que se veía, pero yo dudo mucho de esas cosas, pues porque enfrentarse al espacio pues hace que todo cambie y la verdad es como que los procesos de cambio fueron muy pocos, ujú, satisfactoriamente, pero sí hubo que solucionar otras cosas que no estaban pues como pensadas, pero también se fueron dando de una forma muy orgánica. ujú, Y las piezas estaban más pensadas en cuanto a conversaciones que podrían estar estableciendo. ujú, Son fragmentos. ujú, Cada una de esas piezas las considero más así, como fragmentos, ujú, entran como en diálogo ujú, y fragmentos de voces, fragmentos de pensamientos, fragmentos de miradas. ujú, Y si te das cuenta, y para los que han ido, pues si se han dado cuenta, las fichas técnicas hablan de escombros. sí. Estas fichas técnicas aparecieron casi, casi al final, y Mm, esto pues como ok. una sugerencia de Manuel Kalmanovitz, Ujú, en el momento en que él me conversamos y me dijo pues que a él le parecía muy lindo que se volviera, pues como que el asunto se volviera mucho más generoso en ajá. quienes entran y quienes y cómo se aproximan también como a todas estas fragmentaciones. Ujú, Y empezaron a aparecer, es que a mí me llamó mucho la atención, la sugerencia que él me estaba dando, me gustaba como sonaba, y después fue apareciendo la palabra escombro ujú. y no tanto como, se me acaba de olvidar la otra palabra, Vestigio, eh, quizá. lo, contra, lo contrario a escombro, no, eh, no es reliquia, no sé por qué tengo la palabra reliquia Ujú, en la mente, pero es ruinas. ujú, Y a mí me gustaba mucho más el término de escombros porque me parecía que era un asunto más como del momento, es como que estamos cargados de escombros, llenos de escombros producidos pues como por nosotros mismos, ujú, una generación que cada vez construye y destruye y pues como que es todo un proceso pues muy rápido ujú, y la palabra escombro es mucho más activa en ese sentido, pues porque no es algo que se le ha perdido, pues como todo ese valor cultural que sí ujú, tiene la ruina, que es como ese espacio, como esas edificaciones pues que están siendo conservadas ujú, y son intocables y al mismo tiempo pues como que generan como un aura ujú, que les permite también pues como elevarse pues de ciertas realidades. Mientras que el escombro pues son esos pequeños fragmentos que uno puede tomar o fragmentos que uno puede tomar y reconfigurarlos y ensamblarlos y volverlos pues como a activar y darle como otras posibilidades ujú, de formas y de imágenes. ujú. Que
que es lo que contemporáneamente pues hacemos todos. Y cuando hablo de todos no me refiero solamente a los creativos, sino todo el mundo. Como que ahí es donde me parece que es mucho más rico, pues, como la palabra y el sentido que tenía esa palabra para las fichas técnicas. De hecho, esa reflexión que su merced llama, sí queda como, deja como en punta la conversación respecto a el hecho de que dialogamos en torno al no intentar hacer spoilers, sino al posibilitar la visita para eso, para, creo yo, no nos pusimos de acuerdo en ello, pero me parece que se dinamizó de esa manera para invitar a que la gente vaya a aportar su escucha, si quiere escuchar, o su mirada respecto a lo que pueda ver y genere también una lectura que puede ser no dirigida en términos conductistas como aquí empieza rojo, aquí es el núcleo, allá es el desenlace, siga esta flecha para entender y si no, no va a entender. Y me parece que además su proyecto plantea diferentes velocidades, que eso no lo había mencionado, lo pensé, lo noté, pero no lo había mencionado. Y es que, así como en otros proyectos, la idea de tiempo, como el tiempo que tienen las exposiciones es muy importante. En este caso, la idea de velocidad me parece que también funciona de una manera bastante sofisticada en el sentido de que plantea diferentes enfoques, no es simplemente una noción de velocidad como inicie rápido y termine rápido, sino una idea de velocidad que de hecho va a verse y afectó en este momento incluso al proyecto respecto a las velocidades de otras instituciones. Me parece que también la idea de velocidad respecto a la duración que tienen sus podcasts y van a tener en Seca Web mientras esta iniciativa esté activa, esa duración va a prolongar la velocidad de su proyecto, como esas ondas que viajan hacia no se sabe dónde hasta cuando se agotan. En este caso se acaba rojo, se desmonta y siguen los podcasts proponiendo diálogo y ahí en ese mismo diálogo hay velocidad respecto a proyectos ya hechos. Me refiero por ejemplo al de Carlos Bonil, a proyectos en curso como el de Santiago Reyes o a proyectos que tuvieron uno de varios puntos de detención como el de María Isabel. Y en últimas también una idea de velocidad no fatalista como de Paul Virilio, como de la velocidad trae su accidente, el desarrollo tecnológico trae el fracaso in situ, sino una idea de velocidad donde perfectamente puede llegarse al escombro de la ruina. Me parece que esa argumentación suya también apunta respecto a cómo se leen esos vestigios, esos resultados del esfuerzo humano desde diferentes elementos de racionalización para dar cuenta de un devenir en un entorno cultural. Digamos que con eso quisiera terminar para que su merced recuperara, porque usted lo dialoga con María Isabel sobre todo respecto al valor de la ciencia ficción como literatura más real que el realismo. Como que la ciencia ficción para nuestra época, y ni siquiera para nuestra época, casi que para la cuarta década del siglo XX en adelante, la ciencia ficción empieza a traducirse primero como un género inclasificable, híbrido, como no se sabe dónde ponerlo, si es infantil, si es juvenil, si es entretenimiento o si es una aliteración de la utopía hacia futuro. Y por otro lado, el valor también que tienen ciertas narrativas en ciencia ficción, sobre todo, pues usted lo recupera en esta charla con María Isabel, respecto al valor de ciertas narraciones de ciencia ficción producidas por mujeres. Entonces quisiera como para tener esta conversación, porque empezamos hablando de las visiones de Carol Herschel, en este caso, respecto a la producción, a la lectura de ciencia ficción, si Rojo va a producir, está suscitando o suscitará procesos de narrativa similares a lo que se podría llamar ciencia ficción, si lo ha contemplado o simplemente no. Hay un proyecto que está, pues, que fue afortunado ahora, que es un proyecto que se llama Nube 9, que fue seleccionado para proyecto del libro de artista y tiene que ver justamente con todo este asunto también de la idea de la ciencia ficción y pues con todos estos asuntos con los meteoritos y con el fin del mundo. Curiosamente, ese proyecto nació primero que Rojo y estuvo pues como intentándose que apareciera
antes que rojo, pero pues como que fue imposible. Me imagino que también pues como que el mismo azar que ofrece también sus condiciones para que las cosas se den. Y ahora pues entonces estamos entrando pues como a ese proceso de que aparezca nube 9 y que aparecerá pues, como al final del año. Y hay otras propuestas que van a ir apareciendo también, que en donde la ciencia ficción pues, es como parte importante o como un eje que ayuda pues como a que ellas sigan surgiendo. A mí el espacio de la ciencia ficción, que eso lo conversamos con María Isabel, me llama mucho la atención como una apertura de otras sensibilidades. De otros lenguajes, de otras formas de pensar y de otras pues, como formas de ver las cosas. Y es algo en lo cual congeniamos pues con María Isabel, cada uno pues como desde sus intereses. Y por otro lado, que es algo que nos parecía muy curioso, y pues como que la ciencia ficción, a pesar de que no entraba pues como un género dentro de la literatura y era un elemento ahí extraño dentro de la literatura, pues estaba presidido por una gran masculinidad, ¿no? Figuras muy importantes pues como de la ciencia ficción pues son como las imágenes que uno tiene pues en la cabeza. Y lo que me interesaba pues de pensar la ciencia ficción era justamente cómo se lograron introducir otras sensibilidades, en este caso pues como el género femenino, para abrir esas otras nuevas formas de pensar. Entonces, tanto para María Isabel como para mí, Úrsula Le Guin y se me acaba de ir el nombre de la otra mujer, Octavia Butler, que es una mujer negra, empezaron pues como a abrir esos espacios y a abrir como esas posibilidades de pensamiento y de mirada distinta en un lugar tan masculino. Que exista esa posibilidad es algo que a mí me parece pues que es como muy enriquecedor pues como para un tiempo, para una época, para una sociedad y pues como que ayuda también a que las cosas se mueven y den otros giros muy distintos pues a los cuales estamos acostumbrados. Perfecto, Giovanni. Su merced, yo ya no tengo nada más que preguntarle. No sé qué quiere añadir, como visiten los espacios. No, vamos a ver, pues lo último que quería agregar es que, ojo, es toda una propuesta de densidad. Ok. No, está lleno de información, como tú lo citaste, pero es una información que necesita tiempo. Y esto mismo lo has señalado, sino que el tiempo se trastorna en ese espacio y exige también como otras maneras, pues como de aproximarse. Sí, es cierto, y de hecho, por ejemplo, el parqueadero exige 2 visitas. Sí, estaba pensado para eso. Es cierto. Y pues también densidad de información en todos los sentidos, literaria, teórica. Hay varios proyectos, un proyecto que habla pues como de economía, el de Mónica Páez, que se llama Cúmulo, Asuntos Terrestres, que es un video, que son unos logos, están pues ahí puestos, pero son todos los logos de estos personajes que han sido partícipes pues como de la cuarta exploración, que son Jeff Bezos y perdón que ahorita se me están yendo todos los nombres, Elon Musk y todos los otros que nosotros hemos estado pues como observando su participación y pues han hecho de todo esto pues como algo mucho más espectacular. Y pues ese impreso lo que evidencia es justamente la capacidad
de control como de unos pocos a muchos espacios, no solamente el espacio terrestre. Yo creo que el asunto ahorita no es tanto como de una espacialidad terrestre, sino de otro tipo de espacialidad, una espacialidad por fuera de la Tierra. Y la economía se mueve ahora pues en ese nivel de espacialidad. Y es ahí donde se está apostando pues como todos los procesos económicos y al mismo tiempo también los procesos colonialistas y extractivistas, que es como... Sí, señor, es cierto. Asunto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Vale, hombre, muchas gracias a usted. No, que estés muy bien. Listo. Que estés buena tarde. Vale, chao. Chao.